Perfecto, gracias, gracias a todos. Gracias, Cielo, gracias, Cindy, Dayan, muchas gracias por autorizarnos. Y como les decía, para el día de hoy tenemos dos expertos frente a estos temas que nos acogen. Es bien sabido que no tenemos la manera de predecir un tema de estos de la naturaleza. Lo que sí podemos hacer es tomar medidas, realizar una prevención y frente a este tema, ya cuando sucede, también cómo podemos procesar, cómo podemos transitar y manejar las situaciones para mitigar ese riesgo. Para esto tenemos dos expertos. Tenemos a Erika Marcela Rojas. Ella es psicóloga, especialista en desarrollo humano, especialista en psicología clínica, es magíster en innovación, tiene maestría en dirección de empresas, coach, certificada como coach de alto nivel. Es la CEO de Ebullición. Tiene una experiencia de 28 años en psicoterapia, es docente universitaria, es consultora organizacional y la está acompañando. eh, el, el otro experto es Didier Ferney Pedreros Vega. Él es administrador de empresas, tiene especializaciones, maestría y doctorado en riesgos y desastres, diferentes diplomados y diferentes capacitaciones que ha tomado pues, en diferentes sitios, no solamente aquí en Colombia. Y ya tiene pues, una experiencia de más de 34 años en desastres. Dirigió dos ONG en Colombia y gestión de riesgo de desastres. Es el actual CEO, es uno de los socios de la Fundación para la Gestión del Riesgo, que es una empresa dedicada precisamente para mitigar estos casos que se puedan presentar con estos temas de la naturaleza y también a nivel empresarial. Entonces, yo voy a estar muy pendiente del chat si tienen alguna pregunta, si desean aportar algo de lo que estamos hablando. Claro que sí, levantan la manito y les damos el micrófono para que podamos conversar y podamos co-crear juntos. La idea es que nos llevemos muchas herramientas el día de hoy y tengamos cómo proceder frente a estas situaciones antes, durante y después, porque no solamente es el proceso de antes, sino también cómo podemos manejar y cómo podemos transitar con eso. Entonces, démosle la bienvenida a Erika y a Didia. Muchas gracias. El auditorio es todo suyo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por conectarse en este espacio. Entiendo que para los de Colombia es lunes festivo y uno lunes festivo está con otro plan y no sentándose en un webinar. Sé que nos acompañan personas de otros países y probablemente están terminando su jornada laboral o se están trasladando para sus casas si trabajan fuera. Entonces, de verdad les agradecemos muchísimo su tiempo y que estén aquí con nosotros. La idea es poderlo grabar y compartir pequeñas cápsulas y en varios lugares para que podamos llegar a muchas personas. En este último tiempo hemos recibido N mil consultas de qué hago o me congelé o salí corriendo y dejé botada a mi hija y no supe de nada, sino cuando estaba abajo me acordé que había dejado la niña, qué hace uno con las mascotas, no sé qué me pasa, me temblaba todo el cuerpo y yo ni siquiera sabía qué era lo que me pasaba. Desde ese día no he podido volver a dormir, no me da hambre, estoy todo el tiempo sintiendo que nos vamos a morir todos. Entonces, vienen muchas cosas que terminan siendo muy tensionantes y preocupantes para las personas, entonces creo que vale la pena que entre todos construyamos algunas recomendaciones que puedan ser útiles, porque ya no podemos cambiar lo que sucedió, que está sucediendo de manera muy dolorosa en diferentes países. Digamos que Colombia se ha visto muy afectado, pero tenemos que ver que también sucede en Venezuela y que además este tipo de fenómenos ocurren, sí, en muchas partes del mundo y hay muchas personas que han estado afectadas. Entonces, qué lindo que como comunidad, como personas de este planeta nos unamos para aprender, para conocer, para ayudarnos entre todos y que realmente esta situación
no sea más grave que lo que ya la misma situación implica. O sea, si hay cosas que nosotros podemos hacer bien, seguramente podemos evitar catástrofes mayores así no tenemos esa información. Entonces, gracias Didier por aceptar la invitación, por acompañarnos en este espacio y pues vamos a estar hablando como a dos manos, uno desde la parte de emergencias y desastres y otro desde el concepto psicológico. Entonces, la idea es que en el chat podamos ir aportando, diciendo, levantando la manito y podamos construir. Entonces, quisiera iniciar contigo, Didier, con una primera pregunta que me gustaría que los dos conversáramos y es, ¿qué significa realmente estar preparados para enfrentar alguna emergencia? ¿Y por qué es tan importante prepararnos antes de que ocurra? Bueno, pues no, ebullición, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Digamos que en un contexto que no querríamos estar, es decir, en este momento hay personas sufriendo aquí en Colombia, muy seguramente hay personas sufriendo en Venezuela y en otros lugares del mundo donde ocurren desastres o donde han ocurrido desastres. Entonces, digamos que no es el ideal, pero si podemos nuevamente colaborar en algo, efectivamente lo vamos a hacer. Bueno, antes de contestar a la pregunta de qué significa estar realmente preparados para enfrentar una emergencia, debo desarrollar un par de elementos antes. El primero es que efectivamente estamos en un mundo, la Tierra es dinámica, estamos en un mundo en el cual no solamente hay placas tectónicas, sino también hay movimientos de nubes, hay lluvias. En esta época, por ejemplo, en el segundo semestre, normalmente es temporada de huracanes en la costa atlántica y en la costa pacífica, por ejemplo, en México. Hemos visto que han ocurrido más eventos en la región, incluso más lejos dentro de ese contexto, pues debemos entender que han ocurrido, ocurren y seguirán ocurriendo eventos de origen amenazante. Eso tal vez es lo más importante. No, no, no es decir que no va a volver a ocurrir, no, siempre hemos estado en un planeta que ha sido dinámico, en un planeta en el cual efectivamente ese tipo de cosas ocurren, seguirán ocurriendo, seguirán poniendo a prueba ese contexto de lo que estamos desarrollando. Que si Venezuela está relacionado con el terremoto de Colombia y que si el de Colombia está relacionado con el de Rusia, no tienen absolutamente nada que ver. Son elementos, son eventos absolutamente independientes y entonces no debemos pensar que porque esté ocurriendo es que van a ocurrir más y si mañana sale un aviso que nos diga es que va a temblar pasado mañana, no, no es verdad. Digamos que el nivel de conocimiento que tenemos no nos ayuda a predecir movimientos sísmicos, no nos ayuda a predecir muchos de los fenómenos naturales que tenemos influencia y eso es muy, muy importante en tenerlo en cuenta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué significa estar realmente preparado ante una emergencia? Digamos que metodológicamente uno puede conseguir muchas fuentes de información en las cuales le dicen a uno cómo estar preparado ante una emergencia. No es simplemente tener un plan de emergencia y muchas veces no es tan simple como tener un maletín de emergencias, sino que se tiene que hacer una serie, digámoslo así, de pasos. En el caso colombiano eso se llama gestión del riesgo de desastres. Para el caso específico, la ley 1523 dice que la gestión de riesgos de desastres son tres cosas, son conocimiento, son reducción y son manejo. Pero pues digamos que independiente de la metodología, estar preparados ante desastres, dentro de un resumen que puedo hacer, es primero que cada persona debe conocer su contexto, debe conocer y describir dónde vive, tiene que saber qué es lo que ha ocurrido en donde vive y tiene que saber la historia de donde vive. Es decir, a eso le llamo contextualización y es entender el territorio, llámese un apartamento, llámese un barrio, llámese un municipio, llámese área rural, llámese área urbana, llámese como quiera, pero debo entender mi territorio. Si en mi territorio han ocurrido sismos, pues muy seguramente van a volver a ocurrir. Si en mi territorio o donde yo vivo han ocurrido inundaciones, pues muy seguramente tendré que alistarme ante las inundaciones porque van a seguir ocurriendo. El siguiente paso es tratar de identificar, evaluar, analizar, estimar y medir el riesgo. Digamos que en muchas de las metodologías ya esto está dado. Por ejemplo, para Colombia, muchos de los países tienen algo que se llama el Plan Municipal para la Gestión de Riesgos de Desastres,
que básicamente describe cuáles son los riesgos del territorio. Y Santa Marta tiene, el eje cafetero tiene, Manizales tenía, Cali tenía. Entonces, uno puede ir buscando esa información para nuevamente complementar ese histórico y ese conocimiento del territorio. Habrán cosas que no han ocurrido, pero que sí están presentes. Por ejemplo, volcanes. Digamos que Colombia tiene volcanes, pueden ocurrir erupciones volcánicas, pero no todos conocemos qué tan cerca o qué tan lejos podamos estar de un volcán. O incluso eso nos ayuda a desmitificar cosas. Hasta hace unos años era muy común recibir información o afirmaciones que decían que, por ejemplo, en Bogotá, el Cerro Tutelar de Monserrate era un volcán. No, no es un volcán. Y eso se lo dice a uno esa información de ese plan municipal. En esa medida en que uno conozca lo que ha ocurrido y esos escenarios de riesgo, entonces uno lo que puede hacer es tomar acciones de prevención y mitigación. Estos dos primeros pasos, el primero y el segundo, son los más importantes porque es la etapa diagnóstica. Si yo sé qué va a ocurrir, pues me puedo preparar. Si yo entiendo qué ha sucedido, me puedo preparar. Y en ese orden de ideas, entonces tomo medidas de prevención, mitigación, reducción y monitoreo de riesgo. Muchas veces lo que hacemos es que los riesgos los catalogamos al interno de la casa y al exterior de la casa. Si yo tengo electricidad, pues tengo que reducir el riesgo eléctrico. Si yo manejo químicos en mi casa, pues tengo que reducir el riesgo de manejo de químicos. Si yo cocino con gas natural, pues tengo que reducir ese riesgo. Digamos que puede incluir otros territoriales, que el sismo, que el volcán, que la inundación. Y en esa medida, yo lo que es, uno después tiene que hacer es socializar. Es decir, que las personas que están conmigo, que mi familia, que mi trabajo, entienda ese contexto. Entonces yo informo, capacito y educo. Luego, entonces ahí sí empezamos a desarrollar el plan de emergencias. Si yo sé que vivo en un territorio que se podría inundar, pues mi plan de emergencias tiene que decir qué hago ante inundación, pero tiene que estar por escrito, tiene que estar determinado, tiene que incluir mis recursos. Aquí es donde viene el maletín de emergencias, aquí es donde viene la linterna, aquí es donde vienen todos esos elementos que yo tengo que tener listos por si llega a ocurrir algo. Luego, yo puedo alistarme para la fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción y normalmente debo involucrar un ítem que es la transferencia al riesgo, que son los fondos, los préstamos, seguros, dinero que puedo tener yo guardado en caso de que ocurra una situación de estas particulares. Si yo logro hacer esos 7 pasos, a eso le llamamos resiliencia ante el riesgo de desastres. Y es la forma más eficiente de estar preparado ante cualquier emergencia y ante cualquier desastre. No es simplemente un maletín, no es simplemente una linterna, sino que yo entienda dónde vivo, cómo me adecuo, cómo reduzco el riesgo. Esta gráfica vista de una manera sencilla, y ya con esto termino, disculpen que me extienda, es como una pirámide, donde la base de la pirámide tiene que ser esa descripción del territorio. Entre mejor conozca mi territorio, más preparado voy a estar. El segundo escalón normalmente es esa evaluación de riesgos. Luego paso a esas acciones de reducción. Luego hago acciones de respuesta, el plan de emergencias, el plan de evacuación. Luego determino cómo rehabilitar, recuperarme ante cualquier evento. Y por último, pues el dinero, los fondos, los seguros. Aquí me falta un paso que es el 4. Ese paso 4 en esta pirámide es la socialización, que es la capacitación de información. Y ese paso 4 en esta pirámide es el cemento que une todo. Es decir, yo socializo el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 5, el paso 6, el paso 7. Todo el mundo debe estar informado de los 7 pasos, de los 6 pasos adicionales, porque esto es lo que en últimas me va a llevarme a preparar a mí ante cualquier situación de emergencia o desastre que pueda ocurrir, reiterando la historia y los riesgos que yo tenga planteados o que pueda conseguir sobre donde yo estoy viviendo. Eso es básicamente. Gracias por lo que nos compartes, Didier. Y es que hay un elemento muy interesante y que lo veo relativamente frecuente en consulta, y es que dicen, pero es que tú me dices que no me anticipe a las cosas porque eso me produce ansiedad, que viva en el aquí y en ahora, y ahora me estás diciendo que me tengo que preparar para el futuro y pensar que algo puede ocurrir. Entonces creo que eso es un elemento interesante, y es que la ansiedad que produce el pensar es cuando yo no tengo un control real y porque no estoy haciendo nada para organizarlo. Pero si yo me siento con mi familia y digo, bueno, si hoy llega a ocurrir una emergencia, ¿dónde nos encontraríamos? ¿Cuál es un lugar seguro? Si se caen
bien las redes telefónicas y no nos podemos escribir dónde conozco la información. Oiga, nosotros tenemos escaneados los documentos de de nuestras cédulas, de nuestras, digamos, documentos de la casa y demás, la parte médica, o todo está en físico y después, ¿qué haríamos? Oiga, nosotros tenemos una maletica donde tengamos algunos elementos de botiquín que rápidamente podamos coger y sacar para poder trasladar, o no la tenemos. Bueno, ¿qué medicamentos necesitamos que las personas tengan y a dónde tenemos acceso si ocurre cualquier situación? ¿Cómo lo manejamos? Todo lo de alimentos y bebidas lo tenemos únicamente en la cocina, y si cae la cocina y es lo primero que se aplasta, ¿cómo podríamos acceder a otras cosas? Entonces, cuando hablamos acerca de esta anticipación, lo que queremos hacer es, no es que yo vaya a volverme catastrófico en lo que estoy pensando, sino más bien reducir la incertidumbre al tener la sensación de una capacidad para responder. En muchas empresas trabajan el tema de las evacuaciones, la brigada les informa, los invitan a capacitación, y muchas personas no asisten. Didier no me deja mentir, porque los invitan y no van, o les piden la evacuación y dicen, no, yo tengo mucho trabajo, ahorita no puedo ir, mando a los de mi oficina, pero yo me quedo acá porque no tengo tiempo, estamos en una reunión muy importante, no. O en la familia, cuando hablan de estos temas, a veces las personas empiezan a decir cosas como, ay, no deje de ser tan catastrófico. Usted ave de mal agüero, deje de hablar eso, toque madera. No se ponga a hablar de esas bobadas, porque mire que finalmente usted está trayendo los desastres y está trayendo cosas. Entonces, evitamos hablar de esos temas y pues no estamos preparados. En cambio, si yo he venido preparándome, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Nuestro cerebro va a tener que tomar decisiones en el momento de emergencias de manera muy rápida. Pero si yo antes ya he pensado qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, a dónde me dirijo, cuál va a ser el punto con mi familia, dónde tengo las cosas que debo evacuar rápidamente conmigo, que son indispensables para la salud y bienestar de mi familia. Si estoy en la oficina, ¿cómo hago para comunicarme con los de mi familia para saber que están bien y cómo les llega ese mensaje para que estemos todos tranquilos? Porque hay un elemento muy importante, y es que esa preparación física de esa organización y planeación que yo estoy haciendo a nivel de familia o a nivel de empresa también me está ayudando a prepararme psicológicamente, porque en mi cabeza es como, ya eso está listo, yo ya sé qué tengo que hacer, no tengo que esperar a que ocurra para probar los temas. El tema es que a veces esperamos al día de la emergencia para empezar a tomar las decisiones, donde estamos viendo que todo se mueve, las cosas están cayendo, las cosas se están rompiendo, todo el mundo está gritando, y espero tomar decisiones sabias en ese momento. En cambio, si yo me empiezo a preparar con anticipación cuando ocurra, probablemente mi cerebro ya tendrá una ruta rápida, porque ya lo ensayó en otros momentos y ya sabe cómo actuar de manera más sencilla. Entonces, mi cerebro no es que esté pensando en la tragedia, sino me permite pensar, si alguna situación de estas ocurre, tengo estas herramientas para responder. Eso no nos exime que pase cosas. Hay personas que pueden estar muy preparadas y puede suceder algo que supere sus capacidades, pero si de pronto la situación no es tan compleja, pues me da tiempo de tomar las decisiones de manera más sabia para lo que necesito. Freddy, lo escuchamos. Darío en el chat nos está compartiendo un mensaje. Esa diferencia es la clave, enfrentar la incertidumbre con una estrategia enfocada a la acción. Y creo que va muy de la mano a lo que Ujú. Erika nos está compartiendo. De acuerdo, entonces tal cual lo que nos estaba diciendo Dier hace un momento, gracias Darío por tu participación, y sí tiene mucho sentido, porque sí tengo mucha incertidumbre, pero me documento, sé en qué suelo estoy, cuáles son los centros de salud que están más cercanos, dónde tengo los números de emergencia, porque si yo los tengo en el celular y en ese momento me quedé sin carga, me quedé sin internet, ¿cómo accedo a información en algún momento? Seguramente voy a poder tomar las decisiones que me pongan seguro a mí y a mi familia para estar a salvo. ¿Nos ibas a decir algo, Didier? Sí, efectivamente. Voy a complementarlo y es, ahí hay un puntico en el número 2 que se llama escenarios de riesgo. Los escenarios de riesgo es poner un riesgo en tiempo y espacio. Voy a darlo con un ejemplo para que lo entendamos de una forma más eficiente. Usualmente cuando hay una mamita que está embarazada, esta mamita y su pareja o su familia, no importa la condición, ellos normalmente hacen un plan, ellos empiezan a definir dónde quieren tener al bebé, buscan los hospitales, la clínica, dependiendo de su EPS. Ella dice, yo quiero en tal clínica.
Ella alista un maletincito donde está el tetero, donde están los pañales, porque en cualquier momento se podría venir el bebé y en ese instante lo que ella hace es tomar ese maletín, pero ella alista la primera muda, ahí alista los primeros pañales, ahí alista absolutamente todo. Y entonces ella configura, digamos que un par de escenarios, uno en donde esté la pareja y estén todos, y otro donde eventualmente no haya nadie. Entonces ella dice, si estamos todos no hay problema, pero si no hay nadie, voy a llamar a mi mamá. Y eso, de alguna manera, es lo mismo que tiene uno que hacer con un plan de emergencias. Es verificar el escenario y empezar a tomar medidas que le ayuden a uno a que cuando el momento ocurra, uno no está preparado. Yo no creo que ninguna mamá deje al azar el hospital que va a utilizar. Deje Ujú. al azar la primera ropa y la primera muda. Yo no creo que el día que gano, el día que nazca, le voy a comprar el tetero. No, ellas sobre todo lo tienen planeado de una manera muy eficiente. Lo mismo, y no por eso está todos los días pensando en se me va a venir el niño, se me va a venir el niño. No, ella lo que está haciendo es planear cómo va a ser un nacimiento eficiente, con mínimo riesgo, de una manera en que su hijo nazca bien. Lo mismo pasa en sismo, lo mismo pasa en inundación, lo mismo pasa en volcán. Es tener el escenario planeado, no es vivir con el síndrome de culpabilidad o de búsqueda eterna de que uno no pueda dormir. No, simplemente como sé que puede ocurrir, estoy preparado. Ah, si empieza a ocurrir la inundación, ya tengo las botas. Si empieza a ocurrir el problema eléctrico, yo ya tengo los alicates, yo ya sé dónde están los tacos. Entonces es prever esos escenarios para que uno ejecute acciones de una manera correcta. Pero esos escenarios van a depender de cada casa, de cada persona, de lo que hace, de su oficio, de sus características y por ende ningún plan de emergencias es igual a otro. Hay modelos, pero uno los va aterrizando a lo que le corresponde. Eso, digamos que le ayudaría a uno muchísimo a estar preparado. Aquí veo un comentario que Lore nos está colocando y dice, pero por ejemplo, yo hace días socialicé con mis vecinos sobre cómo prepararnos, les di unos folletos de cómo preparar una mochila de emergencia, les regalé un silbato y dos vecinos me dijeron que por esta clase de cosas llamamos a la desgracia, que era lo que estábamos hablando hace un momento. O a veces cuando, y eso ocurre con mucha frecuencia, que la gente a veces no adquiere la póliza de servicios exequiales porque dices como llamar la muerte, mejor no hacerlo. Y después de que, no sé, falleció un ser querido que no queremos, no tenemos nada listo, no hemos comprado nada, empezamos a última hora a llamar funerarias y no solamente tengo que vivir con el dolor de la situación, sino ahora tengo que pensar en gestiones administrativas y tomar decisiones de cómo se va a hacer. En cambio, si yo tengo todo definido, voy pagando mensualmente la póliza, estoy súper tranquilo que si algún día ocurre, yo digo, ah, yo estoy con tal parte, llamemos a tal sitio que ellos se encargan y yo puedo concentrarme en mi vida, en mi dolor. Lo entiendo, Lore, y lamento mucho que hayas tenido que vivir esa experiencia, que las personas lo vean en ese sentido, pero realmente eso es lo que no nos permite prepararnos en muchos momentos, porque creemos que hablar las cosas y prepararnos es llamar la desgracia y realmente no, realmente estar listos para que podamos tener diferentes tipos de respuesta dependiendo de la situación. Eso no obsta que la situación pueda ser de pronto más grave y que sean insuficientes mis recursos, eso puede pasar, pero por lo menos las cosas más básicas sí las voy a poder resolver de una manera más sencilla. No sé, Dier, si tú quieres comentar algo Sí, de este punto también. efectivamente. Es decir, mi papá tuvo hipertensión y murió de hipertensión en 2008. Mi mamá tenía hipertensión y murió en 2010 a raíz de una hipertensión. Es decir, yo no estoy llamando la hipertensión, yo estoy diciendo, me puede dar hipertensión y tengo que cuidarme de la hipertensión. Entonces, no es llamarla, simplemente es, no, venga, no vamos a comer tanta sal, vamos a tratar de controlar el peso, vamos a hacer ejercicio, pero es porque quiero evitar eso. Ya en otra alternativa, si se me presenta la hipertensión, ya involucra en unas acciones de respuesta que ya en su momento ejecutaré. Pero por ahora me estoy cuidando, hasta ahora no tengo hipertensión afortunadamente, espero que esté muy lejana, pero ese es el antecedente, que es lo mismo que las familias y no es llamar al cáncer, pero una familia cuando el médico le pregunta, ¿cuál es su antecedente familiar? ¿Ha tenido cáncer? Sí. Usted se tiene que cuidar, usted tiene que hacerse exámenes más seguido, usted tiene que hacerse la revisión respectiva, tiene que hacerse los exámenes que necesite, porque simplemente estamos previniendo. Muy bien, muchas gracias, Didier. Hay un elemento interesante y es que cuando ocurre algún tipo de sismo o de alguna otra emergencia,
qué le ocurre a nuestro cuerpo y qué le ocurre a nuestro cerebro. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el miedo no podemos tenerle miedo al miedo. Digamos que cuando hay ansiedad y cuando hay ataques de pánico es muy frecuente decir es que le tenemos miedo al miedo. Beck, que es una de las personas que más ha estudiado el tema de ansiedad, lo mencionaba. Porque claro, la respuesta que tuve fue tan intensa, fue tanta ansiedad, fue tan un ataque de pánico tan fuerte y son tantos síntomas físicos al mismo tiempo que seguramente me da mucho miedo volver a sentir ese tipo de cosas. Pero el miedo no es nuestro enemigo. El miedo es el que nos permite ver que hay algún tipo de amenaza y activa todos los canales de supervivencia. Por eso usted sale corriendo y ni siquiera se dio cuenta, ve que alguna persona está en peligro y usted pega la carrera y coge a la persona, la salta, así como en las películas que uno dice, ¿de dónde esta mujer sacó tanta fuerza que levantó un carro de la nada para defender a su hijo? O sea, hace una cantidad de cosas que normalmente no haríamos, pero claramente sí hay una activación de todo nuestro sistema. Entonces aumenta nuestra frecuencia cardíaca, seguramente tenemos temblor, de pronto tenemos sudoración, probablemente tenemos una sensación de irrealidad. A veces algunas personas sienten alguna desconexión con lo que están ocurriendo. A veces cuando se les pide que relate cuentan cosas que realmente no ocurrieron así, pero es que así las vivieron en su mente. Puede haber dificultades para pensar que como que no se me ocurra claramente qué tengo que hacer después de decir, pero yo no entendí por qué hice eso. O sea, yo no supe. En cambio, ir para arriba, me fui para abajo y entonces hice tal cosa. No entiendo por qué hice esas cosas. Y a veces nos podemos quedar completamente en blanco. Hay personas que quedan completamente en blanco de la situación de lo que ha ocurrido. Entonces es porque nuestro cuerpo se está preparando. Digamos que el secuestro amigdalar se inflama, donde está el cerebro límbico se inflama. La amígdala cerebral y esa hace que es como si yo desconectara un poco el lóbulo prefrontal y empiezo solamente a actuar en ataque, huida o congelamiento. Entonces es la respuesta que voy teniendo como con ese afán de protegerme, de salir corriendo y demás. Algunas personas gritan, otras corren, otras empiezan a dar instrucciones, otras se paralizan. Entonces, pues no podemos juzgar la respuesta a cada uno porque uno no puede decir, pero vea a esta persona, mire, cambio de hacer, vea, como no sé qué, era el que tenía que coordinarnos y evacuarnos y se quedó ahí congelado y no hizo nada. Y a nosotros nos tocó solos, pues realmente no ocurre de esa manera, porque cada persona lo va a sentir de otra manera y no siempre tenemos las mismas respuestas frente a lo que sabemos. Por eso las reacciones son independientes. Y si yo llego hasta ese nivel, probablemente estoy actuando de una manera muy reactiva para colocarme a salvo frente a la amenaza que tengo. ¿Qué has visto tú de ese tema en emergencias, Didier, en tema de lo que le ocurre a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo en emergencias reales? Porque ustedes desde la fundación y desde la época de Garún con la universidad atendieron en mil emergencias y estuvieron allí presentes y demás. ¿Cómo lo ves tú y qué has observado tú? Bien, yo fui socorrista hace mucho tiempo, yo empecé en la Universidad Nacional y normalmente lo que nos decían era que cuando uno está en este tipo de diálogos, por ejemplo, quien está funcionando en la parte del cerebro que está funcionando es la frontal. Y la frontal simplemente está mirando, mire, este señor se está moviendo, está hablando, dice una cosa interesante, dice otra que no me interesa. Y esta parte frontal lo que le dice a uno es, venga, guardo esto, no me sirve. No sé si vieron la película de Disney de los sentimientos, donde cada uno guarda, más o menos eso es lo que está pasando con la corteza frontal o con la parte frontal del cerebro. Lo que pasa es que en emergencias la frontal es lo primero que se bloquea, nos decían a nosotros. Y Ujú. entonces entra a funcionar lo que tú ya mencionaste, la amígdala. Y la amígdala es como un cerebro muy básico, lo que hace es huir, enfrentar o eventualmente quedarse quieto. Digamos que eran las tres acciones. Lo que nos decían a nosotros es que la amígdala tiene una característica fundamental y es que se le pueden grabar instrucciones. No muchas, no muy difíciles, pero se le pueden grabar instrucciones. Y entonces eso se hace mediante entrenamientos, mediante prácticas, mediante ejercicios y mediante simulacros. En ese sentido, cuando uno practica algo muchísimo, ya después ni lo piensa, simplemente lo hace. Es decir, cuando uno está cocinando o uno está planchando y uno llega a pegar un dedito a la plancha, el cerebro no empieza a decir, oiga, como que le está calentando el dedo. Oiga, yo creo que es prudente pensar en la temperatura que tiene esa plancha porque usted de pronto se quema. Yo le recomiendo que retire el dedo de la plancha. No, el cerebro simplemente la retira. ¿Por qué? Pues que siente algo que no es positivo y efectivamente
lo retira. Lo mismo pasa en emergencias. Entonces ahí está el síndrome de lucha, el síndrome de huida o simplemente quedarse quieto, catatónico. En emergencia, entonces nosotros entrenábamos y practicábamos, entrenábamos y practicábamos, y a lo último uno no pensaba, sino simplemente actuaba. Pero no se los voy a poner en emergencias para que me entiendan el ejemplo, sino tal vez hace muchos años por allá con mi mamá estaba cocinando. Mi mamá nos enseñaba a cocinar, nos decía que teníamos que aprender a cocinar, y un día estaba cocinando una carne y se me prendió la paila. Y yo salgo corriendo de la cocina, gritándole a mi mamá que se quemó la casa, que incendié la casa. Entonces mi mamá se viene afanada conmigo hacia la cocina. Ella sabiamente mira la paila que se estaba quemando, me mira a mí, mira la paila, me mira a mí, mira la paila, me mira a mí, me dice tan bobo, ¿no? Y yo pensaba, pero ¿por qué me dice bobo si se está incendiando la casa? Y entonces ella agarra una tapa y la pone encima de la paila y apagó el incendio. Y yo pensaba, oiga, si yo tan bobo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente yo no tenía el entrenamiento, la práctica, puede que sí la capacidad, pero no lo tenía y no sabía qué hacer. Entonces, en emergencias existe una premisa fundamental que dice que no hay génesis espontánea de conocimiento. Es decir, o yo he practicado, yo he entrenado, o yo he hecho las cosas o no las he hecho. Y entonces a partir de ese momento, ¿qué pasa cada vez que a mí se me prende una paila? No salgo corriendo, simplemente la tapo. Ese es un ejemplo cotidiano que a cualquiera le puede haber ocurrido y retomo uno último con una amiga en Chile. En 2010 hubo un terremoto muy importante en Chile y entonces ella me decía, yo llegué a la puerta y no tenía ni idea de dónde había dejado las llaves. Y póngame yo en medio del terremoto a buscarlas ya. Ese día ella no pudo salir, había dejado las llaves en el bolsillo por allá en una chaqueta y no la encontró sino 2 o 3 horas después. Entonces ella, con esa situación, a partir de ese momento sacó una copia de su llave y la pegó en la chapa. Entonces ella dice, a mí no me vuelve a pasar. Si vuelve a temblar, ahí está pegadita. Ella echa llave, pues por seguridad, pero ella no va a tener el tiempo de empezar a buscar llaves, sino simplemente abre la chapa y sale en la evacuación. Entonces miren que reiteramos y es el conocimiento de lo que yo tenga. Lo que pasa es que recuerden que a la amígdala no se le puede grabar muchas cosas. Si yo le grabo 2 o 3 es mucho, pero por eso dejo listo el maletín, por eso dejó la linterna lista, por eso ella dejaba la llave pegada, pero hay situaciones particulares en las cuales ustedes, si no han practicado, se les quedó el gato, se les quedó la linterna, se les quedó la mascota. Han habido casos donde se me quedó el familiar, se me quedó el abuelito y yo no me acordé de sacarlo. Y es porque no se ha practicado, no se ha entrenado y entre todos no hemos llegado a un ejercicio que nos ayude a responder de una manera correcta. Nuevamente creo que ese es el secreto, es que en emergencias no hay génesis espontánea de conocimiento. De acuerdo, gracias, Didier, por lo que nos dices. Y uno normalmente escucha frases como que mantenga la calma durante la emergencia y cómo hacemos para recuperar esa capacidad que tenemos para pensar y poder tomar buenas decisiones. Entonces, yo creo que vale la pena no pensar en la calma como ausencia de miedo, porque claramente cuando uno se le está moviendo el mundo y toda la cosa, pues uno tiene nervios, o sea, el corazón se acelera y demás y pues uno va a tener miedo, pero aún estando asustados podemos actuar de una manera adecuada para ponernos a salvo nosotros y ponernos a nuestra familia. Entonces, no voy a eliminar el miedo, pero eso no voy a permitir que tome el completo control sobre la conducta que estoy teniendo en ese momento. Recientemente en el sismo que tuvimos durante esta semana, Dier veía los videos y yo estaba pues muy tranquila porque dije, perfecto, o sea, se está moviendo, la señora que trabaja con nosotros sí estaba muy alterada y ella quería bajarse corriendo y yo dije, no vamos a evacuar mientras el movimiento telúrico, tenemos que protegernos y quedarnos acá. Apenas ese evaluamos y tomamos la decisión si salimos o no se salimos porque evacuar no necesariamente es salir, es ponernos a salvo. Entonces ella me miraba, pero usted cómo está tan tranquila. O sea, ¿qué le pasa? Y yo como, espérate, o sea, un momento, yo sé qué podemos hacer en este momento y lo vamos a poder manejar. Entonces la idea es que uno pueda parar un momento, respire, pueda uno observar lo que está sucediendo en este momento. No me voy a dejar quedar cerca de objetos que pueden caer en algún momento, lejos de ventanas, verificar alguna mesa, la cama, algún lugar donde yo me pueda colocar ahí debajito mientras que cesa el movimiento, mientras que caen los objetos y luego sí tomo la decisión para poderlo hacer. Puedo reconocer claramente, sí, estoy asustado, o sea, eso es un hecho, pero voy respirando,
Voy haciendo una inhalación muy lenta para que el sistema nervioso vaya sintiendo, ah, no estás tan grave, igual lo puedes hacer y puedes continuar. Luego ya voy evaluando qué es lo que realmente está sucediendo y ahí voy tomando decisiones. Yo le preguntaba a Dier, ¿evacuamos, no evacuamos? Y pues miramos que era profundo, que no necesariamente tenía afectación en Bogotá, era como no es necesario evacuar en este momento, pero igual estemos atentos de lo que pueda suceder para saber qué decisión podemos tomar. Entonces, en una emergencia no necesito saberlo todo, necesito saber cuál es el paso correcto. Freddy tiene una analogía con esto que él me la enseñó hace mucho tiempo y creo que tiene mucho sentido. Si yo voy de un viaje de aquí a, qué sé yo, a Ibagué, entonces voy en camino para Ibagué. Yo no necesito ver toda la ruta de aquí a esta Ibagué. Yo necesito ver los siguientes 10 metros para saber qué decisión tomo. Entonces voy manejando y veo este pedacito. Listo, lo primero, cubro cabeza y cuello. Me separo de ventanas y objetos que pueden caer y me hago acá debajo de la mesa. Obviamente, si no es de vidrio y esas cosas, no sé, es una mesa segura. Entonces me ubico ahí en ese momento. Luego, segundo paso en este momento, si tengo el botiquín a la mano y demás, lo tomo. Si necesito salir, pues bajo por la derecha, tal cosa así. O sea, voy tomando los pasos paulatinos que vienen siendo funcionales para ese momento. No necesito saber el final, no lo sé aún todavía, pero ahorita me pongo a salvo. Cuando la gente dice, ¿y entonces qué va a hacer? Pues ahorita no sabe si puedo volver a ingresar al edificio o no. Ahorita no sé si finalmente que yo vaya se dañó algo de la casa o no, no lo sé, pero en este momento me pongo a salvo y pongo a salvo a mi familia en algún momento. Freddy está levantando la mano, lo escucho. Sí, tenemos un mensaje de Cindy donde comparte precisamente eso, que el comandante de la empresa donde ella trabaja, el comandante de emergencias, frente a lo que sucedió, pues le tuvo miedo al miedo, se bloqueó y lo más fácil era como de entregarle la responsabilidad a las otras personas. Eso puede suceder, por eso creo que es importante que cada uno de nosotros tengamos claro ese paso uno, dos y tres que podemos realizar frente a estas situaciones y lo que nos compartía Didier, con el entrenamiento, con los simulacros, como tener claro qué puede suceder. También, pues les quiero contar algo que sucedió aquí en el eje cafetero. Aquí se sintió durísimo. Cuando pasó, yo me estaba bañando, entonces no me da tiempo ni de salir a la calle, no podía hacer nada y sonó la alarma en los celulares, el alerta, y yo dije, pero yo no he puesto alarmas a esta hora. Cuando ya comencé a sentir que se estaba moviendo todo, salí rápido, lo que hice fue coger la gata y hacerme debajo de una mesa para protegerme de algún escombro o alguna cosa. Es algo que yo ya venía entrenado, que había, o sea, que tenía clarísimo que lo importante era protegerme de cosas que puedan caer, de escombros, y cogí la gata y me hice debajo de la mesa. Eso fue todo. O sea, eso es lo que Erika nos dice. Uno, hago esto, dos, hago esto y tengo claro qué voy a hacer y voy mirando hacia adelante qué otras cosas pueden suceder. Por ahora, ¿qué era? Nada. Protegerme frente a la situación. Tenemos otro mensaje de Samsung, no sé cuál es tu nombre. Dice, profe Erika, ¿existen algunas guías internacionales de protocolo para estos casos? Ahí yo empiezo a responder un par de cosas efectivamente. Primero el caso anterior. Digamos que el nivel de entrenamiento que debe tener obviamente un socorrista y un brigadista es mucho mayor al que debe tener una persona común y corriente. Para el caso nuestro, por ejemplo, como socorristas, nos entrenaban o nos hacían un ejercicio que era con una persona que nosotros llamábamos ay, se me va el nombre. Era una persona, era como un alma, como un fantasma, que estaba encima de nosotros. Entonces nosotros mientras hacíamos un primer auxilio, mientras coordinábamos un extintor o cualquier cosa, conciencia era una conciencia. Entonces empezaba esta conciencia a decirle a uno, oiga, creo que está mal hecho eso. Yo y usted revaluaba y a uno le hacía dudar. Entonces, o era mi seguridad o era. Y entonces se dejaba uno llevar el pensamiento. Ese es un ruido externo. Entonces ese ruido puede ser gente gritando, gente llorando, jefes diciéndole a uno que haga cosas cuando uno entiende que no. Y esa conciencia le permite a uno generar un entrenamiento que también le permite a uno en caso de emergencia desenvolverse de manera adecuada. Que eso también queda por allá grabado en la amígdala, pero que nuevamente es poco a poco. Eso no lo logré yo ni en un mes, ni en 2 meses. Yo estuve en ese grupo rescate cerca de 6, 7 años y después seguí trabajando en emergencias, entonces digamos que ya es muy automático.
Yo lo diría ahí en primera instancia por ese lado. Con respecto a la segunda pregunta de si hay protocolos, yo diría que inicialmente el protocolo que ustedes pueden utilizar, yo lo llamo el principio ABA: autoprotección, verificación y actuación. Autoprotección significa cuál es la parte más importante del cuerpo: cabeza, cuello y columna vertebral. Es la parte más importante. Entonces, independiente del tipo de emergencia, yo tengo que protegerme cabeza, tengo que protegerme cuello y tengo que protegerme la columna vertebral. Y hay de que a uno le digan que en caso de sismo se agache, baje silueta, métase debajo de un mueble, porque algo puede caer y lo puede a uno golpear. Le dicen a uno, no salga hasta que no cese el movimiento sísmico, porque eventualmente pueden caer cosas mientras usted está saliendo y puede afectarse su cabeza. En caso de incendio le dicen a uno, tápese la boca, que está protegiendo uno, pues la cabeza, la columna, digamos que en ese caso los pulmones, pero uno está protegiendo esta parte. Y lo mismo en toda situación de emergencia, es el principio de autoprotección. Si a uno, digamos que le cae algo en una mano o de pronto en un pie y hubo una fractura, su vida no corre riesgo. Pero si algo cae en la cabeza, si algo cae en el cuello, si algo cae en la columna vertebral, pues digamos que ahí el riesgo a la vida puede aumentar. Eso se llama autoprotección. Después, verificación. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Hace cuánto está pasando? ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se necesita? Son las preguntas que uno tiene que resolver. Si mi emergencia ocurre allá, pues muy seguramente tendré que irme para el otro lado. Si mi emergencia es abajo, muy seguramente me tendré que ir arriba. Si mi emergencia es al frente, muy seguramente me tendré que ir. Pero tengo que verificar. Para el caso de sismo, como Erika mencionaba, hay unas variables. Son tres normalmente: dónde ocurrió el sismo, qué tan grande fue el sismo y qué tan profundo. Entonces, normalmente cualquier cosa que ocurra en el Pacífico colombiano específicamente, que ocurra en el río Cauca, en el río Magdalena o en los llanos orientales, es algo que ya preocupa, pero no es lo único. ¿Qué tan grande? De un sismo de 5 para arriba, ese número que le dicen a uno 5,1, 5,2, ese 5 para arriba ya empieza uno a decir, ya es un sismo importante. O sea, algunos dirán 4, no importa, digamos que un 5 más o menos para arriba ya es un sismo importante. Pero la variable fundamental es profundidad. Entonces, ¿qué tan profundo es? Y resulta que el número mágico es 30. Los sismos de menos de 30 kilómetros se llaman superficiales. Son muy peligrosos. Los sismos de más de 30 kilómetros son profundos, son menos peligrosos. Lo que pasó, por ejemplo, en el eje cafetero es que se conjugaron dos de los tres. Es decir, primero sí es muy profundo, pero fue muy grande. Un 7,4 es muy grande. Por eso, en un área tan extensa se dio tanta destrucción. Pero digamos que si uno tiene las tres variables, puede uno tener en cuenta si evacúa o no evacúa. En Colombia, por ejemplo, existe algo que se llama la Mesa de los Santos, el nido de Bucaramanga. Ya tiembla todos los días y son sismos de 2, 2,5, 3, 3,5, pero son a 100, 120, 130, 150 kilómetros de profundidad. Siempre que ocurren ahí, ay, sigan trabajando, no, no hay ningún problema. Pero en este caso, como ocurre en el eje cafetero, siendo profundo y, no, y siendo muy grande, ya empieza uno a mirar cosas. Lo mismo, si el incendio es para allá, pues muy seguramente mire para el otro lado. Pues yo verifico la información. Lo usual que, y es un error, y eso lo hemos visto en muchos videos, que a uno le dicen, está haciendo erupción el volcán, y la gente va al volcán y se va a filmar. No, no, pues uno no está haciendo correcto. Entonces la verificación es incorrecta. Con base en esa verificación uno sí actúa. ¿Y qué significa actuar? Puede ser evacuar, puede ser quedarse dentro, puede irse para el otro lado, puede ser subir, puede ser bajar. En caso de inundación, uno nunca baja, uno se va para un lugar más alto y más seco. Entonces el actual no siempre significa moverse, puede uno quedarse dentro. Recuerden las escuelas de Estados Unidos donde cuando ocurre un ataque armado, a los niños les dicen, cierren la puerta, pongan sillas en la puerta, quédense dentro y contra las paredes. Ellos no salen. Por ende, evacuar no necesariamente salir, o no implica necesariamente salir. Evacuar es ponerse a salvo. Y si para ponerme a salvo tengo que subir, pues subo. Exactamente este es el principio. Y termino con esta que es para el caso de sismos, es que se agáchese, cúbrase y agárrese. Es universal, digamos que alguien dirá, ¿y si se cae el edificio? Ni el triángulo de la vida, ni el cuadrado de la vida, ni nada, no sirve nada.
pero en términos generales, cualquier construcción que uno crea que tiene algo de sismo resistencia es agáchese, cúbrase y agárrese. Por lo que decíamos anteriormente. Anteriormente decíamos que lo más importante es cabeza y cuello. Pues yo me cubro y me agarro de la mesa porque la mesa se va a mover y si yo tengo un peso y la mesa otro, entonces puede ocurrir en un momento determinado que algo me caiga en la cabeza. Entonces, esto es lo universal, pero existen protocolos universales para incendio, existen protocolos universales para inundación, que muy seguramente aplicaré dependiendo de la condición particular de donde viva y cómo viva. Gracias por lo que nos compartes. Freddy está levantando la mano. Veo también una pregunta de Angie y también Laura levanta la mano. Entonces, Freddy. Bueno, yo he escuchado diferentes opiniones sobre el tema de protegerse con el triángulo de la vida. Si es eficaz o no es eficaz. Hay unas corrientes que escucho, no, eso no es eficaz, eso no sirve, eso no funciona, y hay otros que dicen sí, porque le puede salvar la vida, en dado caso el escombro cae por un lado. Pienso que es una pregunta importante frente al qué hacer en esos momentos cuando no voy a evacuar. Sí, Freddy, exactamente. La teoría del triángulo de la vida es una teoría que sacó un señor Douglas Cobb en Estados Unidos. Básicamente, si ustedes ven el video en internet, él dice, mire, yo hice un experimento en un edificio y resulté que lo exploté y no sé qué, y cuando cayó eso quedaron muchos triángulos, ¿sí? Entonces, la falacia está incluso desde el punto de vista científico. ¿Desde cuándo uno tiene que hacer un solo experimento para crear una ley universal? Es decir, no es válido que un solo experimento sirva para todos los sismos, para todas las construcciones, para todos los movimientos, para todas las características y para todas las situaciones que yo tengo entre una casa. Entonces, digamos que esa es la primera. La segunda es que no hay certeza de que se forme un triángulo, es decir, los colapsos de estructura tienen muchas formas de caer, por decirlo y valga la redundancia, y no garantiza necesariamente un triángulo. Pero lo que sí garantiza a ver, existe algo que se llama la sismoresistencia. La sismoresistencia es un principio que dice que la edificación tiene que aguantar, tiene que dar tiempo de evacuación, pero se puede dañar. Incluso después de que se evacúa, se puede caer. Eso es la sismoresistencia. La sismoresistencia no es que no le va a pasar nada, que eso, mejor dicho, va a quedar igualita. No, lo que pasa es que las grietas, los muros agrietados, lo que están haciendo es que ayudan a que esa energía se distribuya en toda la edificación y el edificio no se dañe. Entonces, lo más seguro es que no se caiga. O sea, si miramos la estadística de hay cerca de 1.500 viviendas que colapsaron dentro de un universo de 60 o 70.000 viviendas, quiere decir que fue más las que resistieron que las que se cayeron. Entonces, lo que uno recomienda es agáchese, cúbrase y agarras. Obviamente yo previamente he asegurado las bibliotecas, previamente he asegurado los libros, los cuadros están bien colgados, la vajilla está bien sujeta, porque a mí de nada me sirve que el edificio me resista, pero se me cayeron todos los muebles encima. Entonces, no, el triángulo de la vida no sirve. Esto lo pueden ver ustedes en una página de internet que se llama terremotos.org, donde está nada más ni nada menos que la FEMA, que el gobierno estatal de California, está el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y nosotros sabemos en California ocurren muchos terremotos. Ahí está la conocidísima falla de San Andrés. Y esta es la recomendación que ellos dan. Entonces, creemos que es importante que uno la entienda, pero que uno lo tiene que entrenar. Si uno nunca se ha metido bajo de la mesa, si uno nunca se ha metido bajo de un mueble, pues el día del sismo lo más seguro es que va a estar debajo del marco de la puerta, que tampoco es seguro. ¿Y por qué? Porque no entreno. Eso es básicamente. Ok, Mire, gracias, Dier, por lo que nos compartes. Acá hay un comentario al respecto. También Angie dice, para preguntarte sobre esto que tú estás diciendo de autoprotección, Angie dice, el paso de autoprotección sirve también en caso de colapso de la estructura, es decir, si el sismo no me da tiempo de verificar y actuar, ¿cómo aplica ahí? Uy, a ver, es que el colapso es el caso más extremo. Es decir, es como que uno le dijera, bueno, ¿y qué hago yo cuando se cae el avión? No, ahí sí ni agaches, ni meta hacia abajo de o sea, es el caso extremo. Pero mire que a uno le dicen en un avión, en caso de aterrizaje, hágase así. En el caso de aterrizaje en agua, haga tal cosa. Sí, si se apagan los motores, pues ya muy seguramente que es el evento más extremo, ya nada de lo que haga me va a poder ayudar. Pero reitero, lo que pasa es que en un evento normal,
lo que más presentan son esos. Pero ¿cuántos de esos edificios sobre el total de edificios que tiene un municipio se cayeron? Reitero, no todos los edificios se caen, no todas las casas se caen, son digamos que pocas. Lo que pasa es que a veces esto sí me puede funcionar porque el muro que cayó no fue tan pesado, por ejemplo, y hay muchísimos casos. Pero sí, si es el colapso total, esto no va a aplicar absolutamente nada. Entonces, ahí se iniciarán otras labores después, pero va a ser más difícil. Ujú, gracias. Freddy, ¿va a complementar algo sobre eso o le doy la palabra a Laura? No, iba precisamente a leer el mensaje que está en el chat. Si Ah, quieres, ya. ya siga Laura. Ujú. Laura, te escuchamos. Muchas gracias. Es que justamente con esta emergencia que se tuvo, salieron muchos videos justamente de los topos de México que vinieron también a apoyar en estas labores de rescate y hay dos cosas. Uno, con esto del Triángulo de la Vida, pues sí, ellos mencionaban que no aplicaba, pero ellos recomendaban que digamos, si se va a caer la estructura o demás, que uno se hiciera al lado de la cama por si la escalera caía y entonces uno se acostara como totalmente plano por si llegaba a caer alguno tuviera el espacio luego para salir. Entonces esa es la primera y qué tan cierto es eso. Y lo segundo, también hablaban que si uno estaba en un piso muy alto, por ejemplo, hay edificios que tienen 15 pisos o demás y bueno, tienen una terraza que lo que sugerirían es evacuar hacia arriba y no hacia abajo porque se demorarían menos subiendo que bajando, pero que si uno tiene uno está en un piso, digamos en el segundo, pues que sí es mejor salir e ir hacia abajo. Entonces quisiera como que se aclarara un poquito esa información. Perfecto. A ver, los topos. Sí, muy chévere, han rescatado no sé cuántas personas, han ido no sé dónde, pero el tema con los topos es que son una entidad no certificada en México eh, y puede ser muy loable lo que hacen, pero no es certificado. Digamos que esa discusión la tuve esta semana incluso con Félix de Bedut, en donde él decía, sí, déjenlos entrar, y yo, pere, no. No porque existe algo a nivel internacional que es la INSARAC, que es la International Search and Rescue Advisory Group, que es el grupo asesor internacional en búsqueda y rescate. Entonces, a raíz de este tipo de cosas que se dieron, por ejemplo, en el terremoto de México, en Armero, que incluso hoy en día ustedes van a ver influencers allá haciéndose videos pendejos y discúlpenme la expresión, tratando de ganar likes, y es muy grave, eso se llama turismo de desastres. A raíz de eso, lo que se generó fueron unas reglas para que las entidades y los cuerpos de socorro que quisieran viajar entre países deberían tener una certificación. Esta certificación tienen, por ejemplo, están entrenados, tienen equipos, tienen de todo para sobrevivir autónomamente 15 días. Es decir, cuando un país le pide ayuda, pues el país no tiene nada. Entonces, si un cuerpo de socorro llega, tiene que ser autónomo. Lo único que les brindan es gasolina, es lo único. De resto, ellos en comida, dormida, tienen que ser autónomos. Eso se llama una certificación INSARAC. Es más o menos, y yo discutía con Félix de Bedú de esto y le decía, mire, usted puede tener un ingeniero civil ya con diploma y todo, pero que no está con licencia profesional del COBNE. Y usted tiene otro ingeniero civil que sabe lo mismo, pero tiene licencia del COBNE. Yo le preguntaba, ¿usted a quién contrata? Y en ese sentido, pues muy seguramente al de la licencia. ¿Por qué? Porque hay una certificación del Estado que dice que él fue evaluado, hizo un examen y pasó. Yo no sé del otro si pasó o no pasó. Tiene el cartón y puede saber lo mismo. Pero miren, lo mismo pasa con los topos. Lo mismo sucede, sí pueden saber mucho, pero el tema es que no están certificados y eso es un tema que quiere un ingeniero civil sin licencia o uno con licencia. Digamos que ese es un punto. En ese sentido, pues ellos lo que dicen es que uno se acuesta boca arriba y si se acuesta uno boca arriba, pues va a ser mucho más fácil. Recuerden que están cayendo escombros, está cayendo tierra, está cayendo polvo, si uno está boca arriba, ¿qué le está cayendo a uno en la cara? O sea, mírenlo por ese lado. Segundo, pues ojalá uno pudiera decidir dónde va a quedar y ojalá uno pudiera quedar acostadito, tapadito. Venga, me pongo aquí una almohadita para que no me caiga nada. No, uno no tiene tiempo. Lo que sí uno alcanza a hacer es agacharse, eso se llama bajar silueta, que eso ocurre incluso cerebralmente. Cuando uno se asusta, uno hace Ujú, esto, ujú. uno baja silueta, uno no hace esto, uno no se asusta, ya o hago así. No, uno baja silueta porque expone menos el cuerpo. Entonces, ese agache se cubra, se agarre, se dice eso. Lo mismo hacia arriba, es decir, si yo estoy sospechando que el edificio va a colapsar y yo estoy a 20 pisos, pues entonces no me va a dar porque es una caída de 20 pisos.
Si eso fuera verdad, los que estuvieron en la punta de la torre gemela se salvarían. Y no, no es verdad, porque es una caída libre de 20, 30, 40 o 50 pisos. Agáchese, cúbrase y agárrese. Esperemos que no colapse. Una vez que suceda y que pase, recopilo información de dónde fue, qué tan grande, y ahí decido si evacúo o no, o prendo el radio. Si en 3 minutos no tengo noticias, pues mejor me salgo y evacúo. Eso digamos que son los dos elementos. Tampoco es para creerles mucho la verdad. Acá menciona, a partir de esto mismo que tú estás diciendo, dice Samsung MS, dice, pero tienen la experiencia los topos. Creo que tiene que ver con lo que estabas mencionando. No sé si quieras agregar un poquito más y Lore después de eso también levantó la mano apenas terminemos con esta respuesta. Sí, digamos que es eso que menciono, pues sí, es muy loable la actitud y chévere que lo salven, pero esa no certificación Lore nos puede dar más porque viene de México y nos puede indicar más. Gracias, Didi. Fíjate que, o sea, respetamos mucho lo que hacen los topos y también respetamos mucho lo que hacen las personas que se dedican a ir a los lugares y estar viendo a los que están ahí enterrados y los buscan. Pero es muy cierto, o sea, no podemos hablar acerca de que cómo debes encontrar o cómo te tienes que poner o tienes dónde ponerte para poder salvar tu vida. O sea, es yo siempre he dicho que, por ejemplo, el triángulo de la vida que dicen, o el que te pongas abajo de la mesa, está para los que viven, por ejemplo, en lugares en donde las casas son de tabla roca o de madera, que es mucho menos vulnerable que te caiga y te quedes aplastado. Una mesa o el triángulo de la vida, pues te ayuda, ¿no? Sí te golpeas, pero no pasa más. Pero los que, por ejemplo, vivimos en casa de concreto, ¿qué tan probable es que podamos salir de un triángulo, o podamos quedarnos en un triángulo de la vida, ¿no? O que nos pongamos abajo de una mesa y no se rompa la mesa en dos. O sea, creo que debemos de pensar en que no existe como algo internacional de decir, te tienes que poner así, pero tal vez buscar, sí, zonas más seguras de tu casa o de un edificio donde posiblemente tal vez quedaría, pero eso lo tienes que hacer, como dice Didi, antes de que suceda el sismo, en tu etapa de diagnóstico, de ver cuáles son los lugares más seguros. Ah, este podría ser un muy buen lugar seguro. Por ejemplo, en mi caso, yo he practicado con arquitectos en la ciudad, aquí en México, y ellos me dicen que tal vez el lugar más seguro de una casa es un baño. O sea, porque la estructura del baño es pequeña, tiene 4 muros y entonces, pues obviamente si cae va a quedar como más estable que en un lugar donde está más largo la medida de un cuarto, Ujú, por ejemplo, ¿no? ujú. O sea, entonces ellos me decían, yo creo que si quiero tal vez intentar sobrevivir, pues me iría a un baño si ya no puedo salir. Pero Exactamente. dice, es en mi caso, en México, cómo está construido, pero yo no sé si en Colombia o en Venezuela o en otro lado, la estructura del baño es el mismo que hacen al que hacen en México. Entonces creo que tiene que ir cambiando. Sí, ahí yo adiciono una cosa y efectivamente es, recuerden la amígdala, o sea, yo a la amígdala no le puedo decir, si usted está en su casa, métase al baño, si usted está en el centro comercial, no, yo lo único que le puedo decir a la amígdala en un momento determinado, si ocurre un sismo es, agáchese, cúbrase y agáchese, cúbrase. Y si lo hago automático. Hay videos, son muy tristes, que vi un video aquí en el terremoto en Pereira, que las personas estaba temblando y muchas lograron salir, pero hay uno que muestra 4 personas que están saliendo y un balcón, un parapeto de un edificio se cae y las aplasta. Que los 3 primeros que pasaron se salvaron, si ellos dicen si hay que salir. Los que se quedaron adentro si se salvaron y dicen si tenemos que quedarnos adentro. Esas 4 personas ya no pueden decir absolutamente nada. Entonces, en últimas, recuerden que es que además cuando ocurre un sismo, uno dice, ay, que estoy mareado, ay, qué sismo tan grande. Bueno, dicen otra cosa, pero dicen tan grande. Entonces, si yo estoy mareado, si no puedo correr, pues lo mejor es agáchese, cúbrase y agárrese, agáchese, cúbrase y agárrese. Pero depende Ujú. nuevamente de muchos factores.
De acuerdo. Hay una pregunta que me hacen con frecuencia en temas de consultas ya para ir cerrando, porque sé que ya estamos un poquito pasaditos de tiempo, pero que quisiera algunos elementos finales para hacerlo. Me preguntan con mucha frecuencia en consulta es cómo ayudar a alguna persona que está muy asustada o en shock o emocionalmente está desbordada dentro de algún tema de emergencia. Creo que un elemento importante es que hay algunas frases que nunca hacen nada y yo las escucho con frecuencia. Oiga, cálmese. Ay, deje el drama. Tranquilo, no pasa nada. Ay, no llore, no sea pendejo. Ay, sea fuerte, madure. Entonces, todo ese tipo de cosas realmente son malísimas y la persona realmente se siente mal, no entiende qué es lo que le pasa en su cuerpo, está absolutamente asustada y que le estén diciendo eso, pues realmente no ayuda. Es como cuando alguien está asustado, le dice, no se asuste. ¿Qué hace uno con eso? Eso no sirve para nada, o sea, realmente no. Pero yo sí puedo decir, estoy acá contigo. Estás en un lugar seguro, ven, te protejo y garantiza que esté en un lugar seguro, no decirle estoy en un lugar seguro y estar en un lugar donde se vaya a golpear y maltratar, sino decir, ven, estamos acá, vamos a hacer y se le van dando instrucciones muy cortas, ven, agachémonos, ven, métete acá, ven, cúbrete en la cabeza, ven, respiremos, vamos a respirar los dos al mismo tiempo, estamos respirando, ven, vamos a bajar, cógete de acá. O sea, como abrázate y finalmente tú lo trenzas bien para que no quede solo cogidito de la mano por si acaso se desploma, se desmaya, lo que sea, tú lo tienes bien agarrado. Bajemos, no tenemos afán, vamos a ir haciéndolo despacio en este momento a tu ritmo. Yo estoy contigo, yo no te voy a dejar solo, yo te voy a estar acompañando. Acá estoy para ti. Vamos a hacerlo juntos. Claro, esto está siendo muy fuerte. Entiendo que tengas miedo, yo también tengo miedo, pero vamos a ponernos seguros. O sea, digamos que lo que hago es tengo presencia en ese momento para hacerlo, pero para hacerlo funciona, y igual funciona con los niños y todo. Los niños van a modelar la conducta. Si ellos ven que su papá o su mamá están gritando como locos, corriendo para un lado y para el otro y demás, pues los niños van a actuar igual. Pero si yo digo, listo, estamos bien. Acá, por ejemplo, en el sismo que hubo en el 2004, mi hijo bebé estaba con 2 meses de nacido y yo estaba con mi hija de 12 años. Dier estaba en una empresa en Mills haciendo un tema de emergencias y empezó a temblar. Y yo le dije a mi hija, alista rápidamente una maletica con algunas cosas porque probablemente mete pañales, cosas del niño, no sé qué, metámonos aquí debajo, nos cubrimos, luego verificamos y no salimos. Pero Laura en ningún momento me vio gritando, apenas veíamos cómo el corral del niño se sacudía así en ese momento cuando lo alzamos y no pasó absolutamente nada, pero pudo haber sido una experiencia muy traumática para mis hijos en su momento si no hubiéramos estado como tranquilos. Dier me llamó y me dijo, ¿cómo estás? Yo bien, me dijo, ¿puedo quedarme acá en esta emergencia? Le dije, sí, nosotros estamos acá seguros y él ya se dedicó. Y luego yo empecé a dar instrucciones para evacuar la universidad en la que trabajaba en ese momento, porque sí teníamos que evacuar unas sedes muy grandes. Entonces, pero no pasó absolutamente nada y no tenía por qué ser traumático. Entonces, vale la pena que no diga esas frases que no sirven, sino más bien estoy contigo, te acompaño, respiramos juntos y me quedo con la persona para que se sienta segura y se dé cuenta que, que, que no necesariamente está en peligro, sino que realmente podemos ubicarnos en un lugar que puede estar mucho mejor. No sé si quieras complementar algo de esta parte, Didier. Sí, yo agregaría frases cortas, sencillas, pero y la dejo. Mire que esta semana, yo ese día iba, hace 8 días iba por una vía de Bogotá a una empresa y no sentí el sismo en el carro. Cuando vi que ya la gente estaba evacuada, nos detuvimos, esperamos unos 3, 4 minutos, ya dieron paso. Y ya digamos que empieza uno a llamar y empieza uno a comunicarse. En ese sentido, digamos que esa instrucción corta es muy importante, pero particularmente después nos dieron la noticia de un video que pasó, y lo digo en City TV, con la chica que está ahí, se muestra que está, ella dice, está temblando en este momento. Y entonces ella se veía absolutamente alterada, el otro muchacho, tranquilos, cálmense, y ella, evacuemos inmediatamente, tenemos que salir inmediatamente. Y estaba en televisión nacional y el muchacho trataba como de pasar sobre la voz de ella y ella decía, no, por favor, salgan inmediatamente. No, sí, muy seguramente, y busquen ustedes en internet, hay un video de una periodista en el terremoto de México en el 85, la absoluta calma de esa mujer. Ella decía, híjole, está temblando, tranquilitos, vamos a, ay, se está moviendo, híjole. Miren los dos videos, se los pueden ver y van a ver qué es no correcto. Muy seguramente ella le tiene mucho miedo a los sismos, pero si yo le tengo miedo a los sismos, yo creo que tengo que hacer silencio. Y el otro muchacho lo implicaba. Entonces creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí veo dos preguntas que creo que me corresponden un segundito. Una, Perdóname 2 segundos hacerlo. Alonso estaba preguntando que si hay lista de asistencia. No, pero en el link con el que se estaban
inscribiendo las personas para que se puedan inscribir y les mandemos copia del video o el material complementario que Didier nos comparta, porque Didier tiene unas guías muy interesantes que podemos compartir al respecto de este tema y que le puede servir a las personas que son como información de los organismos oficiales que han venido produciendo a lo largo del tiempo. Y estas dos preguntas de lo que menciona, una de las preguntas es que dicen que los edificios no se deben utilizar los ascensores o es que las escaleras también pueden ser difíciles, ¿qué se debe hacer? Y lo de Aisa que no entendió muy bien si es salir o no cuando los edificios son altos para poderlo revisar. Entonces, los ascensores no se recomiendan usar bajo ningún tipo de emergencia. En sismo, primero, no todos nuestros ascensores son iguales. Muy seguramente los últimos tienen frenos de seguridad, tienen doble guaya, bueno, no sé, pero no todos son así. Entonces, eventualmente, en un momento determinado, puede ocurrir que se descuelguen y se vuelve más peligro. Entonces, en general, ascensores no. Tampoco es una regla que todas las escaleras se caigan, no. Normalmente la escalera, o sea, la base, las columnas, las vigas, las placas y la escalera, normalmente son estructurales, es decir, están normalmente ancladas a la estructura. Todo lo adicional son elementos estructurales. Entonces, digamos que cuando uno le dan una escalera normal de evacuación de un edificio, paredes en los cuatro sitios, normalmente son encerradas, normalmente tienen una estructura muy fuerte y tienden a ser más seguras. Pero es mejor no ascensores y sí por las escaleras. Ahora bien, ¿cuándo sale y cuándo no? O sea, la recomendación inicial es no salir. ¿Por qué no salgo? Porque es que si me siento mareado, si siento que puedo caer más fácilmente, lo mejor es quedarme quieto. Puede que usted no esté en un primer piso y puede que usted corriendo salga a un área libre, sí, pero ya va a ser más difícil desde un tercero, cuarto, quinto piso, porque es mucho tiempo para llegar al piso inferior y salir. Entonces es quedarse. Si estoy en un piso alto, muy seguramente lo va a sentir porque un piso alto va a ser un péndulo invertido, entonces los pisos superiores se van a sentir más, pero si usted se queda quieto, se agacha, se cubre y se agarra, es la mejor opción. Entonces, después del movimiento sísmico, usted evalúa dónde fue, qué tan grande y qué profundidad. Si están los tres datos, y que fue cerca, que fue superior a 5 y que fue superficial, salga inmediatamente. Si fue en la Mesa de los Santos, en el caso de Colombia, siga trabajando tranquilo, prenda el radio y espere más información. Si pasados 3 minutos no tiene datos de ninguna parte, pues uno normalmente se preocupa mucho por los pacientes que gritan, pero son más preocupantes los que no gritan. Entonces, si no hay información, salga inmediatamente porque pues puede haber sido tan importante que ya las comunicaciones se han caído. Eso sería básicamente. Gracias. Acá están preguntando para poder repetir el tema del link donde se podían escribir. Acá los voy a dejar de nuevo para que lo coloquen. Con eso les mandamos ahí las guías adicionales que Dier nos pueda compartir para que lo puedan tener. Em, y para cerrar este espacio, una vez ya termina la emergencia y demás, desde el punto de vista de seguridad que debemos hacer y también para cuidar nuestra salud mental, creo que hay varias cosas importantes. El hecho de que ya haya pasado la emergencia no significa que ya nos sintamos seguros. Muchas personas van a quedar alteradas con ansiedad, con problemas de sueño, empiezan a sentir señales todo el tiempo. Aparte de eso, todo el mundo colocó las alarmas en los celulares y como tiembla todo el tiempo, cada ratico se la pasa la alarma, entonces todo el mundo está disparado y asustado frente a ese tipo de situaciones. Entonces creo que hay varias cosas que podemos hacer. Una, ya hablamos de la preparación previa de lo que podemos hacer. Dos, todas las prácticas de meditación y de respiración terminan siendo muy útiles para que el sistema nervioso vaya sintiendo que está a salvo y no está en riesgo. Tres, por favor, busque información confiable. Hay mucha desinformación en redes sociales, entonces vaya a organismos que finalmente le puedan certificar esa información para que usted no ponga, porque es que ahorita hay 80.000 cosas y realmente empiezan a predecir que sí, que se va a acabar el mundo, que esto, que lo otro, que no sé qué. Entonces, pues realmente yo bien asustado y viendo esa situación, pues como que no me ayuda. Empezar a reducir un poco la exposición a noticias y solamente informarme lo necesario, porque si yo todo lo que veo en redes sociales, todo lo que veo en internet, todo lo que veo, ese es el tema de emergencias, escombros, y además empiezan a mandar videos falsos o videos que ocurrieron hace 80.000 años como si fuera este momento, pues usted no va a darle tregua a su sistema nervioso y todo el tiempo se va a sentir de manera terrible. Tenga en cuenta que si usted ve que no merma
en usted las sensaciones que está teniendo, no está pudiendo dormir y está completamente frenado en su día a día, pues vale la pena buscar ayuda, que lo acompañen en ese proceso para poder trabajar ese tema, porque una cosa es el estrés que produce el sismo y otro el estrés postraumático que se puede dar dependiendo a lo que usted haya estado expuesto en su momento. Entonces, si eso no está disminuyendo progresivamente, si está completamente paralizado en su día a día, si usted realmente no puede retomar la calma, vale la pena que busque ayuda, porque sí vale la pena que pueda encontrar diferentes herramientas, porque no vale la pena que se sufra esto. Ya es suficientemente grave lo que está ocurriendo como para que usted también afecte su salud mental y su estabilidad, porque no va a poder trabajar, va a tener dificultades en su familia, un montón de cosas, y va a ser aún mayor el impacto que esta situación tendría. No sé, Didier, para cerrar, ¿qué quisieras mencionar a partir de todo este tema? Sí, eh, la página esta que les dije de terremotos.org recomienda estos 7 pasos que son muy coherentes con los mismos sostenidos, pero no se preocupen. Mira, ahí dice identifique peligros, haga un plan de desastres, que es un plan de emergencias, prepare equipo y provisiones, identifique debilidades potenciales. Si ocurre el sismo, punto 5, agáchese, cúbrase y agárrese. Pero mire que el punto 6 es muy interesante porque dice, después del terremoto, revise lesiones y daños y luego, cuando esté a salvo, continúe con su plan de preparación para desastres o su plan de emergencias. Es decir, el ex post también tiene que ser planeado. Ujú. Ustedes pueden decir, mire, vamos a vernos todos en mi casa, o nos vamos a ver en la casa de la abuelita, o nos encontramos todos en tal parte, o si los dos trabajamos, nos encontramos en un punto intermedio y nos venimos hasta la casa. Tienen que dejarle instrucciones claras, por ejemplo, al colegio de que un niño no sale si no es con papá y mamá. Porque imagínese que usted llega al colegio y no se lo llevó otro papá, ¿dónde empiezo yo a buscar? Entonces, lo ideal es que este tipo de instrucciones también sean claras, sean precisas de qué es lo que se tiene que hacer después de, en torno a este tipo de situaciones. Y eso nuevamente les va a generar más tranquilidad, más claridad. Nosotros utilizamos 2 prácticas importantes. La primera, tenemos grupos familiares y obviamente en el grupo familiar cuando ocurre esto, ¿cómo están? Entonces, un simple estoy bien es más que suficiente. Es decir, si tengo un grupo familiar de 25 personas y tengo 24 estoy bien, son 24 problemas menos. Entonces, ya miraremos qué pasa con el faltante, ya lo estudiaremos, ya lo analizaremos, pero por ahora tengo 24, 24 no preocupaciones. Por un lado. Por el otro, en caso de emergencia, nosotros utilizamos las 3 llamadas perdidas. Una llamada perdida significa, oiga, llámeme cuando, lo necesito, llame. 2 llamadas perdidas significa, oiga, lo necesito, pero cuando termine lo que está haciendo me llama. 3 llamadas perdidas es causal de emergencia. Nosotros, cuando vemos 3 llamadas perdidas, inmediatamente terminamos lo que estemos haciendo y devolvemos la llamada. Nuevamente en este tipo de cosas yo creo que la red funcionó bien, sí se bloqueó voz, sí se bloquearon muchas comunicaciones, pero si es que nos ponemos a filmar desde el minuto cero que estoy bajando un edificio de 55 pisos y grabo todo en Facebook hasta que salgo al primer piso, pues ahí bloqueo comunicaciones, bloqueo la red, bloqueo a todo el mundo. Entonces seamos eficientes en las comunicaciones, utilicemos las redes como debe ser y pues la información que nos tengan en un momento determinado. Creería que lo mejor, muy seguramente ahorita nosotros que estamos lejos y muchos que puede que estemos lejos, pues va a comenzar una etapa de alistémonos, preparémonos. Los que están viviendo el tema van a iniciar una etapa que se llama recuperación, que es donde van a estar mirando el tema, por ejemplo, y mi vivienda si se dañó, y los servicios públicos, y el colegio, y mi trabajo, muy seguramente van a necesitar un poco más de apoyo estatal, pero aquí acudo a los grupos comunitarios, a los barrios, a los vecinos, a los familiares, para que entre todos se unan y empecemos a trabajar en equipo y si yo puedo colaborar, así sea moviendo una piedrita, estoy colaborando. A veces no podré colaborar, pero significa que hay una opción. Sé que es muy difícil y eso no es fácil. Ah, es que lo material se recupera así como recupera una casa. Pero estamos aquí, podemos seguir viviendo y podemos empezar a tomar medidas que nos ayuden. Si no, el acompañamiento psicológico es absolutamente importante. No teman,
Uno cuando dice es que voy al ontólogo, nadie le dice nada, pero cuando uno dice voy al psicólogo, es que usted está loco. No, es la misma vaina, es la misma cosa, pero a veces se necesita acompañamiento, se necesita familiar, se necesita el abrazo, se necesita la voz, es muy importante. Creo que con eso podemos finalizar. A todos los que se inscribieron, la idea es poderles mandar tres cosas en principio. Uno, la información del análisis del triángulo de la vida, donde está todo el análisis de por qué no, para que lo lean y se documenten para hacerlo y con eso no nos quedemos de oídas y lo vamos a una fuente técnica. Número dos, la guía de anticismos, digamos como la digital que en este momento hay, donde explican varias cosas que Didier mencionó en la práctica. Y un tercero, hay muchas personas preguntando sobre el tema del trabajo. ¿Cómo lo harán en este momento si de pronto están allá en emergencia, su trabajo se desplomó, cómo hacen? Entonces es una guía que ya sacó el ministerio sobre para el tema de las empresas, cómo pueden hacer para la reincorporación, a qué tendría uno derecho, cómo son las licencias, cómo transmite ese tema para poder saber laboralmente cómo lo tengo que hacer, porque ya perdí un montón de cosas, la idea no es perder mi trabajo, sino que pueda encontrar alguna forma de cómo poderlo resolver. Entonces les vamos a mandar esos documentos. Les devuelvo otra vez el link acá a la manito para que lo tengan, los que no se inscribieron, para que dejen sus datos, para que nosotros les podamos mandar el correíto con esta información que tenemos. Y El día también, miércoles, discúlpame un perdón, segundito, ahí ajá. también les vamos a enviar escribí una guía, la mandamos ayer por todas las redes, se llama Guía para la Reactivación Empresarial Post-Terremoto. Digamos que esta guía lo que pretende es que las empresas sepan un poquitico más de cómo hacer esa reactivación. Incluye temas de personas, incluye temas de seguridad, incluye temas de infraestructura. Hay unos anexos donde está efectivamente el Ministerio de Trabajo que dice para que los trabajadores pues puedan tener algún tipo de luz, pero son 10 paginitas en donde se trata de consolidar desde una empresa, desde una organización, qué es lo que se tiene que hacer para intentar recuperarse, con una premisa fundamental. Si su edificación ha sido afectada, tiene agrietamientos, tiene un posible riesgo, es mejor que se evalúe por un experto, que ese experto, un ingeniero civil patólogo, que ese experto indique qué es lo que se tiene que hacer, porque no es solamente, ay, está segura, puede entrar, sí, pero yo veo los muros que se pueden caer, yo miro que hay químicos, yo veo que hay escombros, eso no es tan sencillo. Entonces hay que tomar unas medidas antes de que la gente normal y usual, el trabajador normal, pueda ingresar. Entonces también les vamos a enviar eso con dos o tres anexos más que tiene esa guía acerca de cómo evaluar estructuras y acerca de cómo se cobra el seguro, porque muchas entidades que tienen seguro ya pueden cobrarlo. Pero también hay una indicación importante de que si usted conoce a alguien que se le afectó la estructura, por favor ingrese al censo de personas que han sido afectadas, que les revisen la instalación y que a partir de allí les indiquen qué es lo que tienen que hacer, porque no es como, yo tumbo y, no, y después recibo el dinero, no. Hay que cumplir unos pasitos que están explicados en esa guía. Discúlpame la interrupción. No, eso está perfecto en este momento. Entonces quedo atenta que me lo envíes. Nosotros lo hacemos llegar mañana para que lo tengan en sus correos. Por favor, inscríbanse para poderles dar la información. También les dejé en el chat el link de la página de Didier de la Fundación para la Gestión del Riesgo y el link de la página de nosotros de Ebullición. Con eso, si algo no alcanzamos a hablar y quedó pendiente, que lo puedan escribir, que nos puedan decir, que nos puedan contactar. El día miércoles vamos a tener otro webinar que dirige Gladys Buitrago. Entonces también como estar mirando porque la idea es que podamos hablar de varios temas. Con ella vamos a hablar más bien del tema del duelo y la pérdida, el tema de salud mental ahorita que está ocurriendo porque pues muchas personas perdieron muchas cosas y en este momento están con una cantidad están como montaña rusa, me describen en consulta, como que por momentos más tranquilos, por otro momento no, están desconsolados, por otros momentos no saben qué hacer y no saben cómo volver a su vida. O sea, dice, yo no sé cuándo me toque volver a la universidad, yo no sé cómo voy a volver al trabajo, yo no sé cómo voy a hacer para volver a dormir. Entonces vale la pena que hablemos un poco sobre eso. Entonces, muchas gracias por haber estado acá, por habernos acompañado. Sé que es mucho poco tiempo para todos estos temas, pero igual los seguimos conversando y cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto nos preguntan y ahí estamos muy al tanto de lo que puedan requerir porque pues tenemos alguna información y Diego pues está muy bien conectado con diferentes organismos, entonces él normalmente sabe la información como antes de que se divulgue. Entonces, normalmente él nos va dando pistas de muchas cosas de lo que podemos hacer. Adicional, me pueden conseguir en redes sociales, Didier Ferni Pérez Vega. Promulgo, divulgo mucha información del tema por si tienen dudas e inquietudes, entonces para que por favor la consulten, escríbanos.
También he estado en 2 programas con Gladys, hay otros programas que estamos haciendo y otros videos, información técnica, y pues digamos que el objetivo también es estar en la realidad. Puede ocurrir, pero pues tampoco es que va a ocurrir mañana, pasado mañana y se va a acabar el mundo, se abrió la tierra, se cerró el mundo y ya. No, no es verdad. Estemos preparados. Hace un mes estábamos efectivamente después de Venezuela todos preocupados. Yo le dije, preparémonos, alistémonos porque puede volver a ocurrir. Y aquí estamos un mes después. Entonces, no dejemos que vuelva a pasar. ¿Listos? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Erika, muchas gracias, Didier, por compartir todo ese conocimiento, compartir toda esa experiencia y darnos como una luz por donde nos enrutamos. De pronto este webinar no es para tener todo el conocimiento, porque eso es un tema muy extenso, pero sí nos da la luz por dónde nos podemos ir, dónde investigar, dónde tener la información clara, verídica y algo que ya está comprobado, o sea, que científicamente está comprobado. Muchas gracias a todos los presentes. Una vez ya estén inscritos, nosotros les vamos a enviar la información que nos acabó de comentar Erika. Espero que tengan una feliz noche y gracias por conectarse. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Hasta luego todos, que estén Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Muy interesante todo. Saludos, Didier, Freddy, equipo. Gracias. Gracias, Jorge, muy amable.